Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Campamento Evangélico El Edén, atrayendo almas para Cristo, les presenta un mensaje del Evangelio. Hola a todos los hermanos y amigos que nos pueden ver a través de esta red. Estamos ubicados aquí en Guachías Creek, Santa Rita, Lloró, y estamos deseándole muchas bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Y es Él quien nos da la oportunidad de poder compartir una vez más el glorioso mensaje del Evangelio. Antes de entrar al mensaje de hoy, vamos a buscar la dirección de Dios en oración. Oremos. Eterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento queremos pedir tu dirección, puesto que se va a anunciar el mensaje del Evangelio a aquellos que andan deambulando en este mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pedimos la dirección del Espíritu Santo para que todo lo que hagamos sea bajo ese control y que las personas que van a ser alcanzadas en esta ocasión puedan hacer uso de reflexión y escapar de la condenación eterna. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Cuando abrimos el libro de la historia del mundo, nos damos cuenta que la humanidad ha sido duramente golpeada por desgracias que han causado dolor y sufrimiento. Solo la Primera y Segunda Guerra Mundial dejaron alrededor de 140 millones de muertos. Añádale usted aquella peste bubónica que arrasó con toda Europa. Momentos de incertidumbre, momentos de dolor como terremotos, tsunamis, la pandemia que estamos viviendo en estos precisos momentos, que ya lleva más de 300,000 muertos. Ahora, si abrimos la Biblia, la palabra de Dios, nos damos cuenta que nada en absoluto de lo que hemos mencionado se compara con la tragedia que ocurrió años antes, cuando el pecado entró en la raza humana. Y es la Biblia quien nos afirma que el pecado es la tragedia más grande. Y esto quiero que sea el pensamiento de hoy. El pecado, la tragedia más grande. Amigo, permita que la sangre de Cristo le limpie de su pecado. Permita que la sangre de Cristo le limpie de su pecado. ¿Y qué nos muestra la Escritura en cuanto al pecado? La verdad es que si somos sinceros, la Biblia pinta un cuadro muy oscuro acerca de la conducta del hombre. Y ese cuadro es muy fiel a la realidad. En la Escritura encontramos algunas verdades fundamentales concernientes al pecado. Y en primer lugar, quiero que consideremos la presencia del pecado. La presencia del pecado en la humanidad. Y para ello les invito a ir al libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, donde la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que Él nos bendiga por medio de su palabra leída. La presencia del pecado. El pecado no es una epidemia normal que ha abarcado alguna región. El pecado es una pandemia que alcanza más allá de las fronteras de este mundo. Es una pandemia que ha abarcado a toda la humanidad. Y el texto que leemos dice: por cuanto todos pecaron. No existe ninguna persona
que quede excluida del pecado. La sociedad intenta desaparecer la palabra pecado, pero si nos damos cuenta, si estamos viendo, el pecado está predominando en la raza humana. Todos, absolutamente todos, estamos contaminados con esta enfermedad espiritual llamada pecado. La Biblia dice que Dios miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Escuche bien, para ver si había algún entendido que le buscara. Pero ¿cuál fue la respuesta ante este examen divino? Todos desaprobamos, todos desaprobamos ante este examen divino. La Biblia dice que no había ni siquiera uno en toda la humanidad, por todas las generaciones, desde Adán y Eva hasta el día de hoy. No había en todo el mundo, no hay en todo el mundo, ni siquiera una persona buena. Todos somos pecadores. El pecado está presente en la raza humana. Pero ahora el pecado no solamente se presenta de una manera masiva, de una manera universal. No, el pecado está presente en el corazón del hombre. Y esta es la segunda verdad que quiero que consideremos: la profundidad del pecado. La profundidad del pecado. Y Jeremías, en el capítulo 2, versículo 22, nos dice de una manera muy clara y específica: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Hace algún tiempo escuché la triste historia de un jovencito que le quitó la vida a su propia madre a puñaladas. Esto es triste, esto es doloroso. Pero ¿por qué ocurren este tipo de cosas en el mundo? Es porque el pecado se ha profundizado hasta el corazón del hombre. Está ahí. Y este profeta, inspirado por el Espíritu Santo, dice: aunque te laves con lejía. ¿Qué es lo que el profeta está diciendo? Literalmente, que aunque amontonemos jabón y lejía, ambas sustancias se utilizan para la limpieza. Pero aunque lavemos nuestros cuerpos con jabón y lejía, la mancha de nuestro pecado permanece ante los ojos de Dios. El pecado es un intento a destruir la naturaleza divina. El pecado es algo abominable ante los ojos de Dios. Y el profeta dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de Dios. Pero hablando en un sentido espiritual, ¿cuántos detergentes espirituales ha buscado la humanidad para limpiarse del pecado? Quizás los sacrificios, los ritos, el bautismo, la religión, el poder asistir a determinada iglesia. Pero escucha bien lo que he de decirte, amigo. Solo la sangre de Cristo te puede limpiar el pecado. Es el único detergente que puede limpiar tu corazón, porque es de dentro del corazón del hombre de donde salen los malos pensamientos. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale.
De ahí salen los malos pensamientos, los homicidios, la avaricia, las fornicaciones, y añádale usted a esta enorme lista de cosas que son detestables ante los ojos de Dios. El pecado está allí en lo profundo del corazón del hombre. Pero ahora, deje que la sangre de Cristo le limpie de su pecado. Y es triste, es doloroso, porque al parecer el hombre se enorgullece al practicar el pecado. ¿Ha escuchado usted personas que se jactan porque practican el pecado? Oh, es que quizás ellos no han considerado que esa semilla que fue sembrada en el corazón del hombre produjo frutos amargos y dolorosos. Y esta es una tercera verdad que quiero que consideremos: la pena del pecado. El pecado tiene su consecuencia. Y en Romanos, capítulo 6, versículo 23, yo sé que estamos leyendo textos muy conocidos, inclusive por aquellas personas que no tienen a Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Dios no se quedará de brazos cruzados ante el pecado del hombre. Solo la muerte deja satisfecho a Dios. La justicia de Dios demanda muerte del ser humano por el pecado. Y hay por lo menos 3 tipos de muertes en las Sagradas Escrituras. Y se las voy a mencionar brevemente. Estas muertes que son como una consecuencia, que son la pena del pecado. Una de ellas, la muerte espiritual. El ser humano está separado de la comunión con Dios. Isaías dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Muerte espiritual. Pero también está la muerte física. El ser humano tiene un límite del cual no pasará. El ser humano tiene que morir en este mundo. Usted tiene que morir. Yo tengo que morir. Todos tenemos que morir a causa del pecado. Dios le dijo a Adán: si comes del fruto de ese árbol, vas a morir. Y así la muerte entró en la raza humana a causa del pecado. Pero hay una tercera muerte, y es la muerte eterna. El ser humano tiene que ser lanzado al lago de fuego y estará separado de su Creador por toda la eternidad. Esta es la pena del pecado. Lava tus pecados, amigo, en la sangre de Cristo. Pero en cuarto lugar, para terminar, encontramos también la provisión de Dios para quitar el pecado. Y Juan el Bautista dice que al siguiente día vio que venía Jesús a él. Y ahí en el capítulo 1, versículo 29 de Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él exclamó diciendo, al ver que el Hijo de Dios venía hacia él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Dios de la Biblia es un Dios de misericordia y ha provisto un medio para quitar el pecado del ser humano. Hay personas que dicen: ¿por qué si Dios es bueno permitió el pecado? ¿Se ha preguntado usted? Oh, amigo, simplemente porque Dios no creó robots. Dios creó seres con voluntad. Y lo que usted debería pensar es que antes de que Dios dijera sea la luz, dijo sea la cruz.
Él designó un cordero antes de la fundación del mundo. Ese cordero es Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo? Él murió en una cruz por usted y por mí. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Recuerda? La demanda de la justicia de Dios es muerte. Le decía, solo la muerte deja satisfecho a Dios. O es su muerte en el lago de fuego por toda la eternidad, o es la muerte de Cristo en la vergonzosa cruz del Calvario. Cristo Jesús pagó el precio de sus pecados y de mis pecados con su muerte en la cruz. Pero Él no quedó vencido ahí en la cruz. Él fue sepultado. Pero la noticia más grande que todo ser humano debe escuchar en este mundo es que Él, al tercer día, resucitó con poder y gloria de entre los muertos. ¿Qué va a hacer usted hoy con Cristo? Le pregunto, si tuviera usted una enfermedad terminal, como lo es el cáncer, y un médico distinguido del mundo le ofreciera a usted la cura de esa enfermedad, un antídoto en contra de esa enfermedad, ¿qué haría? Yo pienso que no vacilaría en aplicarlo y curarse de esa enfermedad. Ahora, la sangre de Cristo le puede limpiar de su pecado. ¿Por qué no le recibe? Sumérjase en ese raudal eficaz de la sangre de Cristo y será limpio ahora y por la eternidad. Ven a Cristo, amigo, recíbele en el corazón. Ven ahora, así cual estás, así Él te recibe, porque Él te ama. Que el Señor pueda bendecirnos por medio de su palabra leída. Que Dios nos bendiga.